Doctor Grijalva, siendo a las 10 de la mañana, por favor, doy paso a usted para que empecemos con la audiencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, y especialmente a la jueza constitucional Carmen Corral, que nos acompañará, entiendo, hasta las 11:30 en esta audiencia. Vamos a proceder a realizar esta audiencia vía telemática, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la resolución número 7 CCE-PLE 2020, emitida por el Pleno de este organismo el 11 de junio del año en curso, siendo la hora y días fijados en la providencia de convocatoria dentro del caso de acción extraordinaria de protección número 1229-14P. Previo a instalar la audiencia, voy a solicitarle, por favor, señora actuaria, que me informe sobre la presencia de los peticionarios, de las partes notificadas, los amicus curiae, terceros con interés, conforme a los correos electrónicos que ingresaron en el orden de registro. Hay que aclarar que este registro lo hicimos hasta el martes 14 de julio a las 4 de la tarde, conforme al numeral 3 de la respectiva providencia de convocatoria. Proceda conforme a lo dispuesto, señor actuario. Con su venia, señor juez, informo lo siguiente. Siendo el nuevo día y hora señalado de acuerdo a la providencia de convocatoria a audiencia emitida dentro de la acción extraordinaria de protección número 1229-14P de fecha 9 de julio del año en curso, se desprende la asistencia a esta audiencia pública de las siguientes partes. En calidad de legitimados activos, el doctor José Luis Tapia Rivera, Procurador Judicial de la entidad La Torre del Vigía, Ecuador. En calidad de legitimados pasivos, se informa que los señores jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, mediante la razón enviada vía correo electrónico el día 14 de julio a las 15 horas y 34 minutos por la secretaria relatora doctora Olga Itas Bernal, expresan textualmente lo siguiente. Abro comillas. Confirman los señores jueces que por motivos de agendamiento de otras diligencias en esta misma ciudad de Ibarra, no será posible comparecer a la audiencia señalada. Cierro comillas. Se informa además, según el registro del correo electrónico, la inscripción de las siguientes personas quienes fueron parte en el proceso originario. El señor José Cajas, entonces presidente del barrio central de la parroquia San Juan de Ilumán, registrado mediante correo electrónico el día 14 de julio a las 15 horas y 38 minutos. El señor José II de la Torre, entonces presidente de la Junta Parroquial San Juan de Ilumán, registrado mediante correo electrónico el día 14 de julio a las 15 horas y 38 minutos. En calidad de terceros interesados, el doctor Ricardo Velasco Cuesta, registrado mediante correo electrónico el día 14 de julio a las 15 horas y 54 minutos. El abogado José David Ortiz Custodio, registrado mediante correo electrónico el día 14 de julio a las 15 horas y 57 minutos. Por el Gabinete Jurídico de los Testigos de Jehová, registrado mediante correo electrónico el día 14 de julio a las 7:43, 16 horas y 01, 16 horas y 02 y 16 horas 23 minutos respectivamente, se indica que el gabinete en mención contempla la intervención de las siguientes personas. El señor Philip Brumley, asesor legal general de la sede mundial de los Testigos de Jehová en Estados Unidos. El señor Javier Ortiz, abogado en los Estados Unidos mexicanos. El señor Oscar Cisano, abogado en la República Argentina. Y el señor Pete Musny, profesor de leyes en la Universidad de Ginebra y abogado miembro de los colegios de abogados de París y Berna. También indico, señor juez, que la abogada Jacqueline Vargas y la doctora Emma Tapia Rivera, mediante correos electrónicos de fechas 13 y 14 de julio respectivamente, manifestaron su asistencia a la audiencia en calidad de observadores, a lo que se informó mediante correo electrónico que la presente audiencia será transmitida
a través de la utilización de los siguientes medios: Facebook Live, Radio Constitucional y Twitter. Hasta ahí, señor juez. Muchas gracias, señora actuaria. Entonces, voy a dar por instalada la audiencia. Tenga la bondad de leer la parte pertinente del auto de convocatoria. Con su venia, señor juez, procedo a indicar textualmente lo manifestado en los numerales 2 y 3, literal C, de la providencia de convocatoria a audiencia. Numeral 2, abro comillas. En atención a lo solicitado por el accionante mediante escritos de 14 de enero de 2016, 14 de febrero de 2019, 4 de diciembre de 2019, 16 de enero de 2020 y correo electrónico de 26 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículos 33 y 49 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, así como del artículo 2 de la Resolución número 5-CCC-PLE-2020 de 12 de mayo de 2020 y artículo 5 de la Resolución número 7-CCE-PLE-2020 de 11 de junio de 2020, convoco a las partes procesales para ser escuchados en audiencia pública el día jueves 16 de julio de 2020 a las 10 horas. Numeral 3, literal C de la convocatoria. Abro comillas. Las partes y los terceros interesados que vayan a intervenir en la audiencia deberán registrarse en el correo janet.zambrano@cce.gov.es hasta las 14 horas del día martes 14 de julio de 2020. Al momento de registrarse, las partes y terceros interesados deberán adjuntar un documento escaneado con su cédula de identidad y, si corresponde, su matrícula profesional. Especificar si la participación en la audiencia será por sus propios derechos o en representación de alguna institución, un correo electrónico de contacto y un número de celular. Cierro comillas. Hasta ahí, señor juez. Agustín está sin audio. Doctor, está sin audio. Doctor, está sin audio. Bien, sí, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Previo a otorgarles el uso de la palabra, les ruego tomar en cuenta las siguientes directrices. Conforme a los artículos 4, numeral 6, 14 y 86 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y al artículo 33 del Reglamento de Sustanciación de la Corte, los jueces sustanciadores tenemos la facultad de conceder un tiempo razonable a las partes para sus exposiciones. En el caso que trataremos hoy día, se va a conceder 15 minutos a todas las partes intervinientes cuando la intervención se realice de manera conjunta a nombre de alguna institución u organización. El tiempo concedido de 15 minutos deberá ser distribuido entre estos intervinientes. Les pido priorizar realmente los temas de mayor trascendencia, que son objeto de análisis, de discusión en este caso. El tiempo de intervención aparecerá en sus pantallas oportunamente para que se ajusten a él. También según las normas de la Corte, solamente los jueces constitucionales estamos autorizados a realizar preguntas y efectivamente las haremos al fin de cada intervención si es que lo consideramos necesario. Bien, entonces vamos a iniciar con concediéndole la palabra al legitimado activo.
Señora actuaria, por favor. Con su venia, señor juez, se informa la intervención del doctor José Luis Tapia Rivera, procurador judicial de la entidad La Torre del Vigía, Ecuador. Doctor Tapia, por favor, mantenga encendido su micrófono y su cámara y se le recuerda que el tiempo de intervención es de 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctor Agustín Grijalva, juez constitucional, sustanciador de la presente causa, doctora Carmen Corral, jueza constitucional también, señores intervinientes en la presente audiencia como partes procesales o terceros interesados, personal técnico y administrativo de la Corte Constitucional, señoras y señores. Hoy es un día muy relevante para la historia constitucional moderna del Ecuador. Nunca antes una corte de tan alto nivel como esta ha tenido frente a sí la oportunidad de conocer y resolver sobre un caso que presenta tantos elementos constitucionales desde que se originó hasta llegar a este momento en donde la relevancia de este caso ya dejó de ser un simple asunto de una pequeña comunidad religiosa en medio de una población indígena. Hoy este caso pasó a ser un asunto en donde la Corte Constitucional puede ejercer su control constitucional y sentar un precedente que garantice los derechos fundamentales no solo de una minoría religiosa, sino de cualquier minoría en el Ecuador. Y para beneficio de su señoría y de quienes escuchan la presente audiencia por vía telemática, me voy a permitir referirme brevemente a los principales acontecimientos que nos permitan entender lo que sucedió. Mi representada, la Torre del Vigía, Ecuador, es la entidad legal que representa a los testigos de Jehová en el país, que actualmente suman más de 100,000 personas. En octubre de 2013, la Torre del Vigía adquirió un bien inmueble ubicado en la parroquia Ilumán, en el barrio Central, este es el nombre del barrio, en el cantón Otavalo, con la finalidad de construir un futuro lugar de reuniones para la congregación de los testigos de Jehová de esa zona, que hasta ese momento se venía reuniendo en una vivienda privada de uno de sus integrantes, vecino de la comunidad. Así que después de obtener los permisos municipales correspondientes, la construcción de dicho local de reuniones empezó en el mes de febrero de 2014. Un mes después, el 23 de marzo de 2014, un grupo de unas 100 personas ingresó por la fuerza a la construcción para constatar que lo que se estaba construyendo ahí era o no era un local de reuniones religiosas. Y cuando lo comprobaron, convocaron a una reunión urgente del barrio Central junto a representantes de otras comunidades vecinas y también representantes de la Torre del Vigía. En dicha reunión, señor juez, se ordenó por escrito a los vecinos, integrantes del barrio Central de Ilumán, que eran testigos de Jehová, lo siguiente: suspender de inmediato la construcción en curso. Se prohibió a cualquier integrante del barrio practicar cualquier religión a excepción de la religión católica. Se prohibió celebrar cualquier reunión religiosa aparte de aquellas que pertenezcan a la religión católica. Se dejó expresa constancia de que cualquier persona que desee practicar una religión no católica debe hacerlo fuera de la jurisdicción del barrio Central de Ilumán. Y se dejó expresa constancia de que en caso de no acatar estas disposiciones del barrio, se realizaría un nuevo levantamiento, se desalojaría por la fuerza cualquier edificación, vivienda privada o construcción. Todo eso en un documento escrito, suscrito por los dirigentes barriales. Así que usando prudencia por dirección expresa de mi representada, se suspendió de inmediato la construcción de este lugar de reuniones de los testigos de Jehová, se suspendieron las reuniones religiosas y toda actividad de los testigos de Jehová en Ilumán hasta tener la intervención adecuada de las autoridades respectivas. Con estos antecedentes, la Torre del Vigía presentó el 5 de mayo de 2014 una acción de protección constitucional y medidas cautelares ante el doctor Martín Góngora, juez de Otavalo. Los dirigentes del barrio Central de Ilumán accionados comparecieron libremente a esta instancia y también a la siguiente, y como usted podrá examinar, señor juez, en el proceso de origen, no arguyeron ninguna defensa legal a su favor. Reconocieron en ambas instancias, en sendas audiencias, expresamente haber redactado y emitido la prohibición sobre la cual pedíamos medidas cautelares y acción de protección constitucional. Ni siquiera hizo falta probar los elementos de hecho en la demanda, pues como observará en el proceso de origen, ellos mismos lo reconocieron.
Aún reconocidos estos hechos, el juez Góngora desecha la demanda debido a que consideraba, y por favor note esto, señor juez, que las decisiones de un barrio con personería jurídica privada de derecho privado inscrita en el MIES, que sus decisiones equivalían a las decisiones de una entidad pública y por lo tanto sus resoluciones debían ser demandadas en la vía contencioso-administrativa. Obviamente apelamos esta sentencia ante la Corte Provincial de Justicia de Imbabura y el 2 de julio de 2014 el Tribunal de la Sala Multicompetente confirmó la sentencia anterior, pero ahora con un nuevo fundamento, donde decía, y cito, pudo efectivamente existir una afectación, pero no comprometió derechos contenidos en instrumentos de derechos humanos o derechos constitucionales. Eso fue lo que dijo la Corte Provincial de Justicia. Los argumentos, señor juez, vertidos en estas dos decisiones judiciales, no solo que fracasaron al proteger el deber jurisdiccional de proteger a su vez derechos constitucionales de los testigos de Jehová en Ilumán, sino que además añadieron más vulneraciones a dichos derechos fundamentales. Y por esta razón es necesario referirme brevemente tanto a los derechos vulnerados por la acción generada en el barrio central como a aquellos vulnerados con las sentencias accionadas en la presente causa. Señor juez, prohibir dentro del barrio central de Ilumán la práctica de cualquier religión distinta a la católica constituye una violación al derecho a la libertad de religión y de culto. Prohibir sus reuniones en donde los testigos de Jehová se expresan libremente acerca de sus creencias es una violación a sus derechos de libre asociación, libre expresión, libre comunicación, así como al derecho de recibir y transmitir información. Dado que esta prohibición está inequívocamente basada en que sus miembros pertenecen a una religión diferente de la religión mayoritaria del barrio, esta constituye una violación al derecho de igualdad formal, material y no discriminación. La entrada de una multitud dirigida por un dirigente barrial en una propiedad privada sin autorización es una intrusión e invasión de la propiedad. No permitir el uso de una propiedad privada para los fines para las que fue adquirida, a pesar de contar con todos los permisos municipales, restringe el derecho a la propiedad privada. Cortar el suministro de agua potable por razones de discrimen religioso es una violación al acceso libre a servicios públicos y privados. Practicar una religión minoritaria, en especial, señor juez, como son los de los testigos de Jehová, no está prohibido en la ley. Reunirse con otros miembros de su religión no está prohibido en la ley. Construir un lugar de reuniones para estos propósitos no está prohibido en la ley. Sin embargo, la resolución del barrio central de Ilumán bajo amenazas de violencia física y desalojo prohíbe a los miembros de la congregación local de los testigos de Jehová hacer todas estas actividades que por todo lo demás son perfectamente legales. Todo esto constituye una clara violación al derecho constitucional de que ninguna persona pueda ser obligada a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. Todos estos derechos están ampliamente regulados y garantizados tanto en la Constitución de la República como en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Ahora bien, por otro lado, cuando la justicia constitucional era la llamada a garantizar el total goce de estos derechos constitucionales afectados mediante la toma de medidas cautelares y la acción de protección, ordenando el cese de dichas violaciones y sobre todo, como lo establece la Ley de Control Constitucional, reparando integralmente los daños causados, garantizando que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir, no lo hizo. Y con sus sentencias, lo que hace esta Corte más bien es añadir nuevas violaciones a derechos fundamentales de los testigos de Jehová que hasta hoy siguen vigentes. ¿Por qué lo digo? Desechar una demanda de acción de protección y medidas cautelares, después de que los propios dirigentes del barrio central de Ilumán reconocieron los hechos ocurridos en ambas instancias por considerar que dichos derechos violados no eran constitucionales, hizo que ambas sentencias vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución. Ambas sentencias se basan en motivaciones
que no fueron expuestos en la demanda inicial, torciendo, hasta falseando expresiones contenidas en la misma. En mi demanda de acción extraordinaria de protección cito varios ejemplos de ello, y todo esto vulneró el derecho a obtener una resolución judicial motivada en la que no se explica de ninguna manera la pertinencia de la aplicación de normas con los antecedentes de hecho. Garantía del artículo 76, numeral 7 de la Constitución, así como el derecho al debido proceso contenido en el numeral 1 del mismo artículo. Y aún más importante, señor juez, y aquí es más evidente la relevancia constitucional de este caso, ambas sentencias violan el derecho a la seguridad jurídica, fundamentado en el respeto a la Constitución, garantizado en el artículo 82. El hecho de afirmar tan contundentemente que todas las violaciones cometidas por el Barrio Central no constituyeron una violación a derechos fundamentales demuestra que ambas instancias fracasaron en su deber de aplicar las normas jurídicas competentes para proteger los derechos constitucionales de mi representada, transgrediendo la manera de administrar justicia constitucional, según lo ha dicho esta misma Corte en tantas sentencias anteriores. La seguridad jurídica es un derecho de las personas y a través de la vigencia de esta se obtiene la certeza jurídica de las leyes y se alcanza el mayor valor al que puede aspirar un Estado, que es la justicia. Inobservar estos hechos, como lo ha hecho la sentencia impugnada en la presente acción, crea inseguridad jurídica en el Estado, se traduce en la falta de aplicación de normas para toda la colectividad o, lo que es lo mismo, niega la justicia. Señor juez, quiero terminar mi intervención señalando que el único interés de los testigos de Jehová en este caso es que se les brinde la seguridad jurídica de poder ejercer su fe libremente enmarcados en la ley. No es su pretensión menoscabar, no es su pretensión atacar las costumbres o tradiciones de la cultura indígena. De hecho, señor juez, los miembros de la Congregación Ilumán de los Testigos de Jehová son ellos mismos indígenas. Sus reuniones religiosas se desarrollan en su propia lengua, en una variante de Imbabura del Quichua. Si la parte técnica, por favor, nos puede ayudar proyectando una imagen enviada ayer por correo electrónico. Ahí puede ver usted al Salón del Reino, que finalmente sí fue construido más de un año después, con grandes pérdidas económicas debido a la paralización de esta construcción abandonada en pleno proceso. Construcción que pudimos hacerla gracias a un acuerdo extrajudicial logrado después de que el sistema de justicia fracasara con dos fallos que hoy se encuentran subsistentes y ejecutoriados. Y usted puede ver en esta fotografía, señor juez, un grupo de miembros, testigos de Jehová de la misma comunidad que se reúnen pacíficamente para practicar su fe. Y lo que es más, en la siguiente fotografía podrá observar el esfuerzo que hacen los testigos de Jehová por preservar las lenguas indígenas. Esta, por ejemplo, es una misma publicación en 9 distintos idiomas, todos nativos del Ecuador, producidas aquí en el país. De los más de 100,000 testigos de Jehová en el país, cerca de 1,700 pertenecen a congregaciones de idiomas nativos en Ecuador, como el quichua en sus distintas variantes, shuar, safiki o chapalá. Así que este caso, gracias por las fotografías, este caso no se trata de un gran grupo religioso frente a una minoría étnica, no, es justamente lo contrario. Se trata de un reducido grupo de personas cuyos derechos constitucionales fueron violentados por más de un año por el simple hecho de pertenecer a una religión distinta a la mayoritaria, y de un grupo de jueces que fracasaron en su deber de proteger dichos derechos, dejando subsistente una sentencia ejecutoriada que se atreve a decir que toda esta larga lista de derechos no merecen protección constitucional. Por eso, señor juez, este es un día relevante para el constitucionalismo moderno del país, porque esta Corte tiene ante sí la inmejorable oportunidad de solventar una violación grave de derechos y establecer un precedente constitucional de relevancia y trascendencia internacional para que nunca más ninguna minoría, ni religiosa ni de ninguna otra índole, tenga que soportar que un órgano de administración de justicia no sea capaz de cumplir con su obligación de proteger sus derechos. Muchas gracias, señor juez, señores y señoras.
Muchas gracias. Le pregunto si quizás la jueza Corral tiene alguna pregunta. Sí, por favor. Una de mis preguntas iba a ser justamente si es que el templo se construyó y usted nos acaba de enseñar la fotografía. La siguiente pregunta que yo tenía es si entonces a partir ya de la construcción del templo se han podido celebrar las congregaciones, etcétera, del grupo que usted representa. Doctor Tapia. Lo siento, tenía mi micrófono silenciado. Sí, señora jueza, doctora Corral, efectivamente, después de la construcción se dio aproximadamente 1 año y medio después, cuando se construyó, se pudieron reanudar las actividades dentro de ese lugar. Doctor Tapia, quizás si nos amplía, le pediría que nos amplíe un poco más esta respuesta. Esto significa que en la actualidad los testigos de Jehová pueden realizar con total libertad sus actividades religiosas, pueden reunirse, realizar en este lugar que se ha terminado de construir el culto, difundir sus ideas, o han persistido restricciones o quizás algún tipo de hostilidad. Por favor, si nos amplía un poco la situación actual de los testigos de Jehová en la localidad. La situación actual de los testigos de Jehová, señor juez, es absolutamente normal. Tenemos las reuniones celebradas ahí en ese mismo lugar, la construcción se puede hacer, la predicación también. Lo que afectó durante todo este tiempo fue una grave situación económica por la paralización misma de la construcción, que debido a los fuertes inviernos que ocasionaron ahí, tuvo que básicamente reconstruirse desde cero, a pesar de haber llegado casi a la etapa final de la construcción. Eso afectó seriamente la construcción misma, la propiedad inmueble de los testigos de Jehová en la zona, y también, por supuesto, las actividades. Todos los testigos de Jehová del lugar tenían que salir hasta Otavalo para sus reuniones, para su práctica de su fe, su predicación pública, etc. A partir de la construcción del local hasta esta fecha presente, la situación es absolutamente normal. Muchas gracias. Bien, continuando con la audiencia, entiendo que los legitimados pasivos no van a comparecer. Tenga la bondad, señora actuaria, de indicarnos si es que las partes del proceso originario han comparecido, el señor Cajas y el señor de la Torre. Sí, con su venia, señor juez, se informa que los señores José Cajas Pinzán, entonces presidente del barrio central de la parroquia San Juan de Ilumán, y el señor José II de la Torre, entonces presidente de la Junta Parroquial San Juan de Ilumán, si bien procedieron a registrarse mediante correo electrónico del día 14 de julio del 2020, como se indicó anteriormente, no se encuentran presentes para realizar su intervención. Hasta ahí, señor juez. Muchas gracias. Vamos entonces a proceder con la intervención de los terceros con interés. Procedamos, señora actuaria. Con su venia, señor juez, se informa la intervención del doctor Ricardo Velasco por sus propios derechos. Se le recuerda al doctor Velasco que su tiempo de intervención es de 15 minutos y que por favor mantenga activado tanto su micrófono como su cámara. Gracias. Hola. Buenos días, señores jueces de la Corte Constitucional. Buenos días a todos quienes están escuchando esta intervención. Considero, bueno, me presento para fines de la grabación. Mi nombre es Ricardo Velasco. Comparezco por mis propios y personales derechos como tercero interesado en la causa y considero que puedo aportar ciertas argumentaciones que servirán a la Corte para emitir una resolución que precisamente genere un precedente para que los hechos que hemos escuchado muy claramente no se vuelvan a repetir.
Es importantísimo este caso específicamente porque por los hechos y por las situaciones que hemos visto tanto de un grupo minoritario como de servidores y funcionarios públicos, la Corte podría ampliar su jurisprudencia precisamente en aspectos sobre el alcance que tiene el derecho a la libertad de religión, el alcance del derecho a la libertad de asociación y la protección obligatoria que el Estado, a través de sus servidores públicos, bien sea los servidores administrativos, en este caso, por ejemplo, del GAD parroquial, como a través del sistema judicial, deben generar a cualquier tipo de persona ante cualquier tipo de creencia religiosa, sin importar que se refiera a una minoría o a una religión de las predominantes en el país. La Corte también podrá pronunciarse sobre la actuación de estos servidores públicos en el contexto de una manifestación social, y es importante esto, y podrá establecer estándares sobre la ilegalidad de acuerdos que se suscriban por la fuerza y la posibilidad, en este caso, siendo tal vez más concreto, la imposibilidad que un acuerdo, por más que se celebre en consenso de las partes, permita la renuncia de derechos fundamentales. De los hechos del caso claramente expuestos en la intervención anterior, se desprende dos cosas que son sumamente importantes. Lo primero, no está en discusión que la Iglesia era la legítima propietaria del predio y como tal podía ejercer todos los derechos que la normativa interna, que la Constitución y que los tratados internacionales de protección de derechos humanos le permiten. Al mismo tiempo, la Iglesia contaba con todos los permisos de construcción requeridos. Esto es sumamente importante, porque el momento en el que cualquier colectivo solicite la intervención estatal para protección, para revisión, los servidores públicos deben precautelar precisamente que cada una de las partes, aún en un proceso administrativo sancionatorio, pues gocen de esta presunción de legalidad de sus actos y que si justifican estar actuando o interviniendo conforme a lo que la ley establece, sus derechos no sean vulnerados. En este caso, señores jueces, consideran que resulta incluso irrelevante si a la fecha la Iglesia ya puede hacer uso de su templo. Porque lo que ocurrió realmente es que en el año 2014, cuando la Iglesia contaba con todos los permisos de construcción, el GAD parroquial coadyuvó a la celebración de una reunión eminentemente agresiva y que buscó y que finalmente logró que se firme un acuerdo indiscutiblemente violatorio de derechos. El 23 de marzo del 2014, conforme constan los hechos que se relatan en el expediente del proceso judicial, se relata que fue la Policía Nacional la que en la primera inmersión de un grupo de la comunidad intentó hacer en la Iglesia, permitió arbitraria e ilegalmente que 4 dirigentes del barrio ingresen al predio privado para inspeccionar. Digamos, habrá que ver si cualquier persona tiene ese derecho de entrar a una propiedad privada para inspeccionar si se cumple con la normativa, qué tipo de construcción se estaba realizando. Los hechos también relatan, y también en la intervención anterior la pudimos escuchar, que en esa intervención que contó con la quisiencia de los servidores policiales, ilegalmente se retiró un medidor de agua. Ante estos hechos, el Estado no hizo absolutamente nada. No hubo una protección del Estado para evitar precisamente este cometimiento de actos arbitrarios. Posteriormente, se realizó una reunión el 25 de marzo y esto es sumamente importante. La reunión tenía una sola finalidad y la finalidad era impedir o restringir que una iglesia de distinta denominación a la que predomina en ese sector o a la que el grupo de personas que reclamaban profesaba, pueda celebrarse o pueda instalarse en ese sector. Esto es sumamente importante. El derecho a la libertad de religión es sumamente amplio y precisamente lo que busca es que cualquier persona pueda tener la creencia que decida. En este caso, por más que exista un grupo de personas que no quieran permitir que una religión determinada se asiente en un lugar, no les dé el derecho para restringir esa situación. Sin embargo, algo que es sumamente importante. En esta reunión de 25 de marzo, cuando se suscribió el acta de compromiso, que posteriormente fue valorada por los jueces en la acción de protección y que a decir de ellos puntualmente constituye el elemento que demuestra que no hay violaciones a derechos constitucionales, esta acta de compromiso, este acuerdo entre comillas,
es indiscutiblemente ilegal y violatorio de derechos humanos. ¿Y por qué razón? Esta reunión, en donde estuvo presente puntualmente el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Juan Tilumango, lo que representa o lo que acordó es que la Iglesia de los Testigos de Jehová acepte voluntariamente, entre comillas, no hacer uso legítimo de su propiedad, no continuar con su derecho legítimo de la construcción y no reunirse y profesar su libertad de religión. Esto es sumamente importante. La pregunta aquí es, esa acta, ese acuerdo, ¿es legítimo? Evidentemente, señores jueces, no lo es. El acta de la Asamblea del Barrio, suscrita puntualmente también por el presidente del GAT parroquial, y que contiene este acuerdo, representa primariamente la manifestación de dos cosas: de la violación de derechos constitucionales de la Iglesia, pero también de la inacción absoluta de los servidores públicos que en ese momento estaban obligados a proteger los derechos de todas las personas. Es evidente que este acuerdo forzoso, que después por los jueces en la acción de protección fue reconocido como válido, no goza de los requisitos de validez que establece el Código Civil. Es evidente que adolece de vicios, es evidente que recae sobre un objeto ilícito, es evidente que es atentatorio contra varios derechos constitucionales que más adelante desarrollaré de manera muy puntual. Las actuaciones de la policía y del GAT parroquial no permitieron que el procedimiento que se había celebrado cumpla con las debidas garantías. Esto es importante. Esta reunión, que contó con servidores públicos, se realizó en base a una denuncia presentada por estos 100 moradores. Esta denuncia que se presentó ante las autoridades parroquiales debía garantizar que todas las partes tengan un proceso en el que puedan libre y voluntariamente expresar sus intervenciones, y al mismo tiempo se resuelva sobre sus derechos en base al marco legal. Sin embargo, el simple hecho de que se haya firmado un acuerdo con no solo la aquiescencia, sino con la firma misma del presidente del GAT parroquial, demuestra que el Estado no presentó o no garantizó la protección a la Iglesia. La Corte Interamericana, en el caso Ricardo Baena contra Panamá, expresamente ha dejado un estándar importante a toda la región, un estándar jurisprudencial, que establece que cualquier actuación u omisión de órganos estatales en un proceso, así sea administrativo, es decir, la protección que está contemplada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se refiere exclusivamente a procesos judiciales, sino también a procesos administrativos, debe respetar y garantizar el debido proceso legal. En este caso, es evidente que en el procedimiento de esta reunión en donde se firmó un acta, evidentemente no se garantizaron estos derechos. ¿Cuáles son las violaciones muy puntuales en este caso y que permitirán a la Corte desarrollar su jurisprudencia? El primero, el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Es evidente que en este caso no se garantizó ni aseguró un trato igualitario a los miembros de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Una vez más, el hecho de que ahora formalmente puedan reunirse termina siendo irrelevante, porque en el caso en cuestión que está en conocimiento de la Corte Constitucional, uno de los primordiales argumentos es que no hubo una discriminación y que un acuerdo suscrito ilegalmente era el justificativo idóneo de que no hubo violación a derechos. Evidentemente hubo una discriminación por razones de religión. El segundo, que está contemplado en el artículo 66.8 de la Constitución ecuatoriana, el derecho a practicar su religión o sus creencias y difundirlas individual o colectivamente. Es evidente que en este caso los hechos demuestran que el único argumento que se dio para limitar la construcción del templo eran de índole religioso. Era simplemente una discrepancia con la creencia de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Esto es sumamente importante porque incluso el artículo, esto es un tema legal, pero simplemente para comparación,
El Código Orgánico Integral Penal incluso señala en el artículo 112 que se consideran como bienes protegidos bajo los instrumentos internacionales de derecho internacional humanitario aquellos bienes destinados al culto religioso. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso la policía o el mismo GAT parroquial, cuando se trataba de una supuesta controversia sobre una propiedad que iba a ser utilizada o que estaba destinada para culto religioso, tenían una protección adicional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la libertad de religión, pero hace un énfasis importante, y es que este derecho incluye el que nadie pueda ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de religión. Es evidente que una persona, en este caso la Iglesia, jamás libre y voluntariamente iba a firmar un acuerdo transaccional en donde esencialmente se restringía su derecho a ejercer la religión que profesa. Eso es absolutamente claro. Tampoco es coherente que se pretenda que este acuerdo transaccional implique que voluntariamente la Iglesia aceptó no utilizar su templo ni continuar con la construcción. Esto también está contemplado en el artículo 27 del mismo pacto, que establece que debe existir una protección especial a aquellas minorías religiosas, como es el caso. También se ha vulnerado el derecho a asociarse y manifestarse en forma libre y voluntaria, contemplada en el artículo 66.13 de la Constitución y en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 66.22 también establece la limitación a la inviolabilidad del domicilio, y esencialmente lo que señala es que nadie puede ingresar a un domicilio por la fuerza sin una autorización u orden judicial. En este caso es evidente, el ingreso por la fuerza en donde se retiró un medidor de agua solo demuestra que sí existe efectivamente una violación a este derecho. Se violó indiscutiblemente la libertad de reunión y asociación contemplados en los artículos 15 y 16 de la Convención Americana, al impedir bajo amenazas y bajo presiones que esta organización religiosa pueda reunirse. Y finalmente, como es obvio, también se vulneró el derecho a la propiedad en todas sus formas, contemplada en el artículo 21 de la Convención y en el numeral 26 del artículo 66 de la Constitución ecuatoriana. Con esto termino, señores jueces. Consideramos que este caso sí es muy importante para que la Corte pueda sentar un precedente. Esto no se trata de proteger a una u otra denominación. Esto se trata de garantizar un derecho constitucional y convencionalmente establecido. Es irrelevante la denominación de la organización religiosa, es irrelevante el tamaño que tenga. En este caso, el Estado está obligado a garantizar a todas las personas que puedan profesar la religión que escojan, que puedan reunirse en el marco de la legalidad, por supuesto, cuando quieran y en donde quieran, y que puedan hacer uso de sus bienes para los fines de su religión. En este caso, más allá de que en la actualidad, como escuchamos anteriormente, el templo ya está siendo utilizado, es sumamente importante que la Corte se pronuncie para que hechos como este no vuelvan a ocurrir, para que a futuro no tengamos iglesias pequeñas que pretenden hacer uso de sus derechos legítimos y que grupos pretendan restringir este derecho. Y así también que los funcionarios y servidores públicos, en el ejercicio de sus obligaciones constitucionales, ejerzan esta protección para todos los ciudadanos. Y esencialmente, si es que una minoría está siendo afectada por actos agresivos, pues tomen las medidas necesarias de protección. Si en este caso la policía y el GAT parroquial hubieran ejercido esas atribuciones y esas obligaciones constitucionales y legales, no se hubiera dado esa arbitraria reunión, no se hubiera suspendido la construcción del templo y no se hubiera limitado las reuniones de la iglesia. Con esto, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si por parte de la jueza Corral hay alguna pregunta. Sí, por favor. Doctor Velasco, buenos días. Usted se ve que tiene mucho conocimiento del caso. ¿Me podría aclarar la diferencia de este acuerdo transaccional del que usted acaba de mencionar, que ha sido introducido como un nuevo elemento? Yo no lo conocía. Y el acuerdo extrajudicial que mencionó el doctor Tapia, que permitió la construcción, ¿con qué diferencia de tiempo se dan y qué es lo que permite el nuevo acuerdo? Si nos puede aclarar un poquito estas dos situaciones.
Muchas gracias, doctora. Debo aclarar que mi intervención es por mis propios y personales derechos, no representa a la Iglesia y como tal no tengo conocimiento de los hechos puntuales del caso. Todo mi relato se basa en el expediente del proceso judicial que está en el sistema de la función judicial. Sin embargo, sí puedo hacer una pequeña apreciación sobre su pregunta, que me parece sumamente importante. En el proceso de acción de protección y particularmente en la sentencia del juez de instancia, la razón o la justificación del juez para determinar que no hubo una violación es que el hecho de que exista un acta compromiso significa que las partes estaban de acuerdo con ello y que como tal no existía una violación constitucional. Esto es sumamente importante porque esa acta transaccional o esa acta de compromiso que se firmó, como ya lo expresé anteriormente, fue realizada por la fuerza. No conozco, tal vez el accionante podría explicar esta parte, no conozco los términos del siguiente acuerdo transaccional, pero esencialmente el punto aquí es el valor que un acuerdo transaccional o un compromiso forzoso puede tener respecto a una renuncia formal de derechos constitucionales. Muchas gracias. Consulto al juez ponente si es que sería posible que el accionante intervenga para responder esta pregunta. Sí, por supuesto, con todo gusto. Doctor Tapia, tal vez si es que aclara la duda de la jueza Corral. Está levantando la mano, si tal vez le habilitan el micrófono y el video. Habilitemos el audio del doctor Tapia, por favor. La conexión. Muchas gracias, ahora tengo señal. Doctora Corral, efectivamente, solamente para precisar un poquito la intervención del doctor Velasco, no se trataba de ningún acuerdo transaccional, era como se mencionó después, un acta de compromiso, así lo llamó la dirigencia del barrio central de Ilumán, que se dio precisamente entre los meses de febrero y marzo, cuando se dio este levantamiento en la comunidad en contra de la propiedad de los testigos de Jehová. Y esta era la declaración donde se establecieron todas las prohibiciones del barrio de qué estaba prohibido para los testigos de Jehová de la zona. Precisamente yo mismo de manera personal estuve en esa reunión y era una reunión celebrada en una casa comunal del barrio donde había la presencia de sacerdotes católicos, el presidente de la junta parroquial de Ilumán, estaban los dirigentes barriales y varias personas de la comunidad y mi persona. Y cuando explicaron en esta reunión todas las prohibiciones a las que estábamos sujetos, deseaban que nosotros firmemos un acta como que efectivamente estábamos aceptando esas prohibiciones impuestas por la fuerza. No lo hice. Y en el expediente consta, como usted podrá notar, doctor Grijalva, juez sustanciador, en el expediente consta mi firma en esa acta con una nota al lado de la firma donde dice que me doy por comunicado de la presente decisión del barrio sin tomar parte en aquella decisión. Era la única forma, de hecho, y esto añado como un elemento adicional, era la única forma en la que podía salir de esa casa comunal, porque no permitían ni siquiera abrir la puerta para que podamos salir del lugar quienes estábamos presentes y habíamos viajado a dicha reunión. Así que esa acta transaccional a la que hace referencia el doctor Velasco es la carta o el documento suscrito por el barrio central, donde se establecieron todas las prohibiciones a las que hice referencia en mi intervención inicial. Gracias. Solamente si me podría completar entonces, ¿qué es lo que cambia para que se pueda firmar este acuerdo extrajudicial que permitió la construcción del templo? Lo que sucedió, doctora, finalmente, y cómo pudimos lograr este acuerdo extrajudicial, es porque al haber fracasado el rol de la justicia constitucional, que como usted entiende bien, se eleva mucho más allá de simples pretensiones materiales y tiene que ver con principios constitucionales vulnerados, declararlos y repararlos. Cuando fracasó todo ese intento, tuvimos otros acercamientos adicionales con la comunidad, incluso participando en ofrecimientos que permitían una mayor integración comunitaria en beneficios económicos, etcétera, para la comunidad misma. Y eso hizo que finalmente ellos accedieran. Habíamos iniciado una acción penal también por el caso, después de haber agotado todas las instancias constitucionales.
y eso hizo que ellos accedieran a permitirnos la construcción del lugar con la condición de que retiráramos los cargos en la denuncia penal, lo cual accedimos a hacer, pero suscribiendo en el acta transaccional que se hizo extrajudicialmente en materia penal y que consta también en el expediente de esta acción extraordinaria de protección, de que el fiscal y el juez que aprobó el acta verifique el cumplimiento por un lapso de 18 meses de que la comunidad no se iba a levantar después de haber retirado los cargos en materia penal, de que no se iba a levantar después, de que íbamos a tener libertad de acción, de reunión, de práctica de la fe, etc. Con la condición de retirar esa denuncia penal, fue que la comunidad finalmente aceptó que construyéramos el lugar de reuniones y volviéramos a reunirnos ahí. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar esta segunda intervención del doctor Tapia para que nos amplíe un poco esta relación que hacía, digamos, con la cultura indígena en la zona. Efectivamente, de lo que nosotros hemos comenzado a indagar, según datos del INEC, es un área predominantemente de población indígena. ¿Cree usted que de alguna manera, digamos, esto pudo haber propiciado el conflicto sobre el cual estamos discutiendo? Porque de alguna manera, digamos, la comunidad tal vez se sintió afectada en su expresión, en su identidad cultural, porque digamos, la Constitución ecuatoriana, como usted bien conoce, doctor, también garantiza el derecho a esta identidad, a esta diversidad cultural de los pueblos indígenas. Entonces me gustaría conocer desde ese punto de vista que usted ya topó inicialmente al hacernos conocer sobre material religioso en las distintas lenguas indígenas, de qué manera, digamos, se articula o se relaciona estas ideas y estas concepciones religiosas con la presencia allí, digamos, de esta población predominantemente indígena. ¿Puede haber algún conflicto en este sentido? Tenga la bondad, doctor. Muchas gracias, señor juez. Debo ser categórico en que la respuesta es no. No tiene ninguna influencia que tenga que ver directamente con la cultura ancestral indígena, por dos motivos específicos, doctor Grijalva. Primero, porque la entera formación de la congregación de los testigos de Jehová de la zona son también indígenas. Es decir, no son personas mestizas que han ido a una comunidad indígena a tratar de cambiar sus tradiciones o tratar de cambiar sus prácticas. Son miembros del propio barrio, miembros de la propia comunidad que practican una religión distinta. Y segundo, doctor Grijalva, tiene que ver con la razón específicamente expuesta por el propio dirigentes del barrio central. La razón de la prohibición de actividades de los testigos de Jehová no tenía absolutamente nada que ver con la injerencia en la cultura indígena. Tenía que ver con pertenecer a una religión que no era la religión mayoritaria del pueblo de Ilumán, que es la religión católica. Es decir, no estaban defendiendo valores ancestrales, costumbres, que de hecho los mismos miembros testigos de Jehová de la zona son muy participativos en las actividades comunales, en todo lo que tenga que ver con la práctica, que tenga que ver con su práctica no directamente relacionada a la religión, sino con sus actividades cotidianas, pero no practican la religión mayoritaria, que es la religión católica, que no es una religión indígena, no es una religión ancestral. Así que por esas dos razones, definitivamente la razón del discrimen no era cuestiones indígenas, eran cuestiones religiosas. Muchas gracias. Bien, continuaríamos entonces, entiendo, con la intervención del abogado David Ortiz, me parece, ¿verdad? No sé si, señora actuaria, se inscribió o participa solamente el doctor Velasco.
Aló, buenos días. Bien, puede continuar. Buenos días. Sí, Sí. tenía un problema de audio. Muchas gracias. Sí, señor juez, con su venia le informo lo siguiente. La siguiente participación está a cargo del abogado Ortiz, quien intervendrá por sus propios derechos. Se le recuerda, abogado, mantener encendida su micrófono y su cámara y que su tiempo de intervención es de 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días, doctor Agustín Grijalva, doctora Carmen Corral, jueces constitucionales presentes y el público presente en esta audiencia. Para mí es un gusto estar delante de ustedes en esta audiencia. Comparezco en esta oportunidad como amicus curiae, con mis propios personales derechos, sin ser parte de esta congregación. Mi participación en este caso es por un interés puramente académico, porque considero que tengo algunos elementos jurídicos que aportarán a la Corte a una mejor resolución dentro de la causa. Quiero comenzar mi intervención señalando que hasta la presente fecha, la Corte Constitucional no ha desarrollado una línea jurisprudencial sobre el derecho a la libertad de religión reconocido en el artículo 66, numeral 8 de la Constitución. Considero, uniéndome a lo manifestado por el doctor Tapia, que esta es una oportunidad inmejorable para hacerlo, entendiendo que el artículo 11.8 de la Constitución establece que el contenido de los derechos se ampliará progresivamente a través de la jurisprudencia que dicte esta corporación, y creo que el caso es propicio para hacer eso. Revisando el expediente, señores jueces, y en particular la sentencia impugnada que fue dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, hay algunas cosas importantes que destacar para la resolución de esta causa. Las dos decisiones que se impugnaron en la acción de protección, estas decisiones de 20 y 25 de marzo de 2014, no provinieron de una comunidad, un pueblo indígena, entendido así como un colectivo en el artículo 57, numeral 7 del artículo 57 de la Constitución, sino que en realidad provinieron de una organización barrial que fue constituida con el propósito de ser un órgano de representación comunitaria y de gestión participativa. Entonces, considero que aquí no estamos en un caso en que se está hablando de un pueblo o una nacionalidad indígena como tal y que puede existir un conflicto respecto de este grupo minoritario. Eso como un primer punto que creo que es importante para considerarlo en este caso. Otro segundo punto importante establecido en la audiencia es que estos actos impugnados en la acción de protección lo que hacían era impedir la construcción de un lugar de reuniones, un lugar de culto, y además esa acta de compromiso, en particular la de 25 de marzo de 2014, prohibía la práctica de cualquier otra religión que no sea la mayoritaria o dominante en ese barrio, ni siquiera en la vivienda de los miembros. Entonces, es evidente, señores jueces, que este caso implicaba un conflicto de relevancia constitucional, porque específicamente se estaba discutiendo acerca del núcleo esencial o el contenido mínimo de este derecho fundamental, como lo manifestaré y explicaré más adelante. Creo que por la forma en que se resolvió el caso en segunda instancia, se abre la puerta para que la Corte Constitucional pueda efectuar el control de méritos para revisar lo decidido en la acción de protección, por varias razones. Primera, porque hay una violación al derecho a la tutela judicial efectiva. Puesto que se identifica un problema de relevancia constitucional, los jueces se negaron a resolver el fondo de la pretensión, que en este caso era analizar si se violaron los derechos constitucionales a la libertad religiosa, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, entre otros, lo cual incumple claramente con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 001-16-PJO-CC y 1754-13-EP-19. En segundo lugar, a primera vista o prima facie, ¿no es cierto?, los hechos del caso sí nos permiten colegir que puede haber una afectación grave a estos derechos constitucionales antes señalados. Y adicionalmente, el caso no fue seleccionado por la Corte Constitucional para su revisión y pues cumpliría con los requisitos de gravedad y relevancia constitucional, puesto que involucrarían una oportunidad para que la Corte siente un precedente sobre los contenidos mínimos del derecho a la libertad de religión. En este punto, señores jueces, procederé a explicar en qué consiste este derecho y cómo está reconocido en la Constitución del Ecuador.
El artículo 66, numeral 8 de la Constitución reconoce a este derecho como un derecho de libertad que garantiza varias cosas. En primer lugar, el derecho a practicar, conservar, cambiar o profesar en público o en privado la religión o las creencias de cada persona. En segundo lugar, el derecho a difundirlas individual o colectivamente. Y tercero, y de manera muy importante, el Estado está obligado, tiene un deber de garantizar la práctica religiosa y favorecer un ambiente de pluralidad y tolerancia. En el Ecuador no existe una religión oficial. El Estado está, sin embargo, obligado a garantizar que entre las diversas religiones que exista se garantice un marco de tolerancia, respeto y pluralidad. Entonces, considero que en este caso, lo que la Corte resolverá, está en juego dos aspectos de este derecho. El primero es el derecho de esta comunidad a manifestar su culto, ya sea en un culto adquirido, en un inmueble adquirido para tal efecto, pero también en sus casas y en sus lugares de habitación dentro de este barrio central, y por otro, el deber del Estado de favorecer un ambiente de pluralidad y tolerancia respecto de este caso. Por supuesto, este derecho también está protegido en el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a la libertad de conciencia y de religión, el cual tiene dos aspectos fundamentales: el de tener creencias religiosas y de manifestarlas. Y esta última implica, por supuesto, el derecho de reunión y asociación con fines religiosos. Y es importante señalar que el numeral 3 de este artículo establece que la libertad de religión está sujeta únicamente a limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para garantizar la seguridad, el orden, la salud o la moral pública y, por supuesto, los derechos o libertades de los demás. Este derecho, señores jueces, como ustedes conocen bien, también está garantizado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, que implica necesariamente la libertad de manifestar su religión y creencias de manera individual o colectiva, también en el ámbito público y privado. Aquí es importante que la Corte Constitucional analice la observación general número 22 del Comité de Naciones Unidas, porque es muy relevante para este caso. En esta observación general, el comité estableció que el derecho a la libertad de religión no se limita a la protección de religiones tradicionales o mayoritarias. Por eso, el comité ve con preocupación cualquier tendencia a discriminar contra cualquier religión o creencia, en particular contra las más recientemente establecidas o las que representan minorías religiosas que puedan ser objeto de hostilidad por parte de una comunidad religiosa predominante, cualquiera que ésta sea dentro del Estado. El derecho comparado, señores jueces, nos da varios ejemplos paradigmáticos en los que casos de grupos religiosos minoritarios, particularmente los testigos de Jehová, han visto restringida su libertad religiosa por decisiones mayoritarias de una comunidad religiosa predominante. Los leading cases, los casos más relevantes emitidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos son muy conocidos: Cantwell versus Connecticut, Minersville School District versus Gobitis y Jones versus City of Opelika pueden ser referentes que esta Corte Constitucional de manera persuasiva podría recurrir para analizar este caso. Y regresando, señores jueces, al artículo 18 del pacto, este artículo nos establece algo muy parecido a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, y que la libertad de manifestar la religión está sujeta únicamente a limitaciones prescritas por la ley, entendidas de estas tanto en sentido formal como material, y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública. Ninguno de estos fines, señores jueces, está presente en este caso. Aquí no hay una limitación, ¿no es cierto?, prescrita por una ley, y menos aún se puede decir que estos supuestos acuerdos que fueron objeto de la acción de protección tenían por finalidad proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública de nadie en este caso. Se trata puramente, señores jueces, de dos decisiones de una directiva barrial que impidieron la construcción de una iglesia en la calle central del barrio y que personas practiquen su culto en sus domicilios. Y esto creo que es el punto más importante para el desarrollo del precedente. Y es que no existe en el ordenamiento jurídico alguno
una disposición que pueda condicionar la construcción de una iglesia o casa de culto a la aprobación de una directiva de barrio. Yo he escuchado con mucha preocupación lo que nos ha dicho el doctor Tapia, de que pudieron construir la iglesia porque llegaron a un acuerdo extrajudicial después con los moradores del barrio. Eso es inaceptable. No se puede permitir, señores jueces, que en un Estado constitucional la construcción de un templo pueda depender de la suscripción de un acuerdo con los moradores del barrio. Eso es simplemente inaceptable y solamente nos demuestra que esa violación hasta el día de hoy subsiste y debe ser topada por la Corte Constitucional. Finalmente, creo que esta corporación ha emitido precedentes importantes también que pueden ser aplicados a este caso. Y termino con esto. La sentencia número 11-18-CN-19 fue muy clara al establecer que someter los derechos de las minorías a las decisiones de las mayorías, cualquiera que éstas fueren, no es constitucional ni acorde a un sistema democrático y por el contrario, agrava la situación de vulnerabilidad del grupo marginado y puede conducir a nuevas formas de discriminación. Señores jueces, les agradezco por la oportunidad de presentarme como amicus curiae en esta audiencia. Espero que los insumos que he podido aportar a esta audiencia sean de utilidad al momento de resolver. Muchas gracias. Gracias, abogado Ortiz. Yo tendría una pregunta para usted. Según su criterio, en el proceso originario, no me refiero a la acción extraordinaria de protección, ¿cuáles serían, de haber los, digamos, los sujetos que incurrirían en esta supuesta violación de derechos? Porque es un tanto desconcertante, como usted dice, se trataba de la reunión, una asamblea, entiendo que de una asociación barrial, pero allí también el presidente del GAD, y por eso en algún momento incluso se hace referencia a un acto administrativo. Y entonces, según usted, digamos, se trata de quizás una violación de derechos por parte de particulares, o realmente la intervención del presidente del GAD daría otra naturaleza a esa reunión y a ese acuerdo, a esa decisión, etcétera. Esta sería mi pregunta. Desde su criterio, ¿quiénes son los que habrían violado los derechos que se han mencionado? Muchas gracias, doctor Grijalva, por su pregunta. Yo creo que hay dos fuentes de violación de derechos en la acción de protección originaria de este caso. Como lo manifesté en mi intervención, hay en el proceso dos actos, dos que se llaman acta de compromiso, que son de 20 y de 24 de marzo de 2014, emitidos por el Barrio Central. Este es una organización de derecho privado, inclusive yo puedo ver los documentos en este momento. Es un barrio que ha sido constituido a través de un acuerdo ministerial número 01160. Entonces, sí, en primer lugar sería de privados. El artículo 88 de la Constitución, en concordancia con el artículo 42 de la Ley de Garantía, sí permite la posibilidad excepcional, por supuesto, de plantear la acción de protección contra particulares cuando existan varias circunstancias, entre ellas discriminación. Yo creo que esa es una razón que hay aquí, es un acto discriminatorio. Se trató de justamente restringir el ejercicio de libertad de religión de una minoría. Y por supuesto también cuando exista daño grave, que yo creo que sucede aquí porque existe una violación a varios derechos fundamentales, entre ellos libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de religión, y que además atentarían contra el núcleo protegido de ese derecho. Y en segundo lugar, doctor Grijalva, yo considero sí que hay una actuación ahí por parte del presidente de este GAD parroquial, que incumpliría el deber de garantizar, porque el Estado no solamente tiene obligaciones de respeto, es decir, de no violar directamente, tampoco son solamente de positivas, de establecer leyes que fomenten esta tolerancia, pero también deber de garantizar, es decir, que a través de actos de terceros, en este caso particulares, esos derechos no sean vulnerados. Entonces, creo que por esos dos fuentes puede haber la violación de derechos en este caso, doctor. Muchas gracias. Bien,
Les agradezco mucho a los dos abogados que han intervenido. Vamos entonces a continuar. Señora actuaria, entiendo que está previsto sigamos con el orden de intervención. ¿Quiénes están previstos ahora para intervenir? Sí, con su venia, señor juez, le informo la intervención del Gabinete Jurídico de los Testigos de Jehová, que está conformado por los siguientes señores. El señor Philip Brumley, asesor legal general de la sede mundial de los Testigos de Jehová en Estados Unidos. El señor Javier Ortiz, abogado en los Estados Unidos mexicanos. El señor Peter Musn, profesor de leyes en la Universidad de Ginebra y abogado miembro de los colegios de abogados de París y Berna. Y el señor Oscar Cisano, abogado en la República Argentina. Señor juez, se le informa que van a ir interviniendo de acuerdo a lo que ahora ha sido enumerado. Bueno, si como intervienen a nombre de una misma institución, vamos a dividir los 15 minutos de la manera como ustedes consideren. Entiendo que más o menos por un tiempo de 3-4 minutos por parte de cada expositor. Adelante, por favor. Por favor, la intervención del señor Philip Brumley, asesor legal general de la sede mundial de los Testigos de Jehová en Estados Unidos. Se le recuerda al señor Philip que deberá tener encendido su micrófono y su cámara y que el tiempo de intervención es de aproximadamente 3 a 4 minutos, como lo ha dispuesto el juez constitucional. Gracias, señor jueces constitucionales. Es un honor para nosotros participar en esta audiencia y gracias por concedernos este privilegio. Nuestro objetivo es, en breves palabras, proporcionar al tribunal una perspectiva global de este importantísimo tema. Y vamos a enfatizar solo 3 puntos. Primero, que los derechos indígenas no son absolutos o independientes, sino que existen dentro del marco de los derechos fundamentales humanos que todos los seres humanos intrínsecamente llevamos. Y 2, que los miembros de los Testigos de Jehová, que son de descendencia ilumán, no pierden sus derechos humanos solo porque viven dentro de la comunidad ilumán. Y tercero, y enfatizo, no representan ninguna amenaza estas culturas indígenas vivir en conformidad a los derechos humanos fundamentales. Todo lo contrario, señor jueces, el hacerlo enriquece y protege a estas culturas. Documentamos estos principios en nuestro informe escrito que vamos a presentar a la Corte en los próximos días. Es de reconocimiento innegable de que hay límites a los derechos indígenas. Solo para poner un ejemplo, ¿qué país toleraría la práctica de la violación ritual de menores en nombre de la protección de los derechos indígenas? Ningún país, claro que no. Y la aplicación universal de normas fundamentales están bien respaldadas por los varios tratados internacionales de la ONU, los cuales Ecuador ratificó en 1969. Entre estos está el Pacto sobre Derechos Culturales e Indígenas. Un comentarista dijo con relación a esto, estoy citando, los derechos indígenas tradicionales no son absolutos. Y agregó, estos pactos de la ONU no son independientes, sino que forman parte del sistema más amplio de derechos humanos. Por lo tanto, están subordinados a los controles, garantías y límites de estas normas internacionales de reconocimiento universal. Yendo al grano, señores jueces, reconocemos y apoyamos el punto de que los derechos indígenas son un escudo que sirven para proteger a estas culturas indígenas. Pero jamás sería apropiado convertir este escudo en una espada para lastimar a los derechos fundamentales de todo ciudadano ecuatoriano. El relator especial de la ONU sobre los derechos indígenas dijo esto: la declaración de la ONU es una herramienta poderosa en manos de los pueblos indígenas, pero agregó esto, para incorporar los derechos humanos dentro de sus respectivas sociedades.
Yendo al grano, señores jueces, estamos hablando de la necesidad de proteger a una minoría religiosa que es parte de otra minoría, la minoría indígena y lumán. Mis colegas van a hacer hincapié en varios casos internacionales. El señor Ortiz sobre casos en México, el profesor Musni, casos de África, Asia y Asia, y el licenciado Cisano sobre la América Latina. Licenciado Ortiz, por favor. De exponer ante este honorable órgano constitucional. ¿Cuál ha sido la experiencia en México al tratar asuntos relacionados con comunidades indígenas por los pasados 20 años? México es un país donde coexisten muchas comunidades indígenas, se rigen de forma autónoma por un sistema de usos y costumbres reconocido por la Constitución mexicana. Pero ¿qué sucede en ocasiones? Bueno, algunos líderes de la comunidad o personas que no concuerdan con las creencias de los testigos de Jehová usan como pretexto los usos y costumbres para generar descontento e incitar a la comunidad, especialmente cuando uno o varios miembros de la comunidad, con motivo de su libertad de conciencia y religión, optan por tener otra creencia religiosa. Pero afortunadamente, con la asistencia de las autoridades mexicanas y mediante reuniones de diálogo, se han logrado acuerdos conciliatorios jurídicos en la mayoría de los casos, logrando la paz y una sana convivencia. Señores jueces, ustedes van a encontrar en el documento que se va a agregar al expediente cómo en 47 ocasiones se han realizado encuentros favorables y disposiciones jurídicas para resolver estos problemas. Quizá esta honorable corte se pregunte, ¿cómo se ha logrado el éxito legal para negociar con estas comunidades que tienen una presencia importante en el país? La respuesta es, hay alternativas disponibles. En nuestra experiencia hemos encontrado que cuando las autoridades oficiales ejercen un esfuerzo por aplicar y educar a las comunidades indígenas en lo que tiene que ver con los principios internacionales de derechos humanos, se tiene éxito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado este procedimiento para proteger la libertad religiosa y de culto a través del proceso de amparo, una protección de derechos humanos. Y precisamente hace unos días se acaba de emitir un fallo favorable por parte de este alto tribunal en México, la Suprema Corte. La pregunta o el planteamiento era, ¿cómo equilibrar el derecho de las comunidades indígenas con los matices fuertemente religiosos a autogobernarse, con los individuos que, ejerciendo su libertad religiosa, adoptan un credo diferente? Imagine usted la escena, es una comunidad que en base a sus usos y costumbres agredió y expulsó a un grupo de testigos de Jehová, incluso les destruyeron sus casas y el auditorio religioso. La Suprema Corte se esforzó por resolver este asunto, ya que esta comunidad tiene raíces ancestrales fuertemente religiosas. Sin embargo, determinó que sus leyes internas eran inconstitucionales. El caso es significativo en el sentido de que dejó claro que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicatorio incluso dentro de estos núcleos indígenas. La Corte consideró que los testigos de Jehová como minoría tendrían derecho a la protección del Estado. En conclusión, podemos afirmar que los testigos de Jehová no son una amenaza para las comunidades indígenas. Su único deseo es disfrutar en igualdad de los derechos humanos que las leyes protegen, llevar una vida pacífica y practicar libremente su religión. Esto es posible cuando jueces se interesan en los asuntos y pueden fallar en favor de los derechos humanos. A continuación, voy a dejar el uso de la palabra al profesor Musni con su intervención. Gracias. Señor juez Grijalva, señora jueza Corral, es un privilegio para mí abordar brevemente los aspectos del derecho comparado en África, Asia y Europa. En relación con los derechos indígenas, hay 3 puntos en común en estos continentes. Primero,
Los derechos indígenas no son absolutos, no son pasaportes para la impunidad. Hay varios ejemplos en nuestro informe sobre Asia. Mencionaré solo uno. Por ejemplo, en Timor-Leste, de acuerdo con el derecho consuetudinario, la esposa se considera propiedad y la violencia doméstica no se considera delito. Sin embargo, en 2010, el gobierno decidió limitar la ley indígena protegiendo a las mujeres contra todo tipo de abuso o violencia. Es lógico, los derechos indígenas no son absolutos. Segundo, los derechos indígenas están sujetos a normas constitucionales e internacionales que son primordiales. Hay varios ejemplos en nuestro informe sobre África. Mencionaré solo uno. En 1991, la Corte Suprema de Nigeria resolvió sobre un caso en el que miembros de una comunidad indígena habían irrumpido en la tienda de un creyente testigo de Jehová para confiscar su principal herramienta de trabajo, su máquina de coser. ¿Por qué? El testigo de Jehová no deseaba unirse a una asociación y apoyar financieramente sus proyectos. La Corte Suprema desestimó sus reclamos y declaró, entre otras cosas, cito, cualquier ley indígena o consuetudinaria que contradiga las disposiciones de derechos fundamentales garantizadas a un nigeriano en la Constitución es barbárica y no debe ser aplicada por los tribunales. Fin de la cita. Tercio. Los derechos indígenas sirven para proteger a la parte más débil contra la parte más fuerte. No son espadas, sino escudos. En toda su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos promueve el pluralismo y la diversidad, especialmente en favor de las minorías vulnerables. Por lo tanto, los estados deberían, cito, garantizar el trato justo y adecuado de las minorías y evitar cualquier abuso de una posición dominante. Fin de la cita. No abusar de una posición dominante. No hay una situación en la que las personas puedan abusar de su posición de autoridad para imponer sus puntos de vista sobre la minoría. Los grupos indígenas son generalmente vistos como minoría, pero a veces incluso hay minorías más pequeñas dentro del grupo minoritario más grande, como sucede en el presente caso. ¿Cómo aborda el Tribunal Europeo esta cuestión? Afirma, cito, el papel de las autoridades no es eliminar la causa de tensión eliminando el pluralismo, sino garantizar que los grupos opuestos se toleren entre sí. Y agregó, la diversidad no se percibe como una amenaza, sino como una fuente de enriquecimiento. Fin de la cita. En conclusión, para el bienestar de toda la sociedad indígena, primero, los derechos indígenas no son absolutos. Deben estar conciliados con los derechos de los demás y interés público. Segundo, los derechos indígenas se originan a partir de normas constitucionales e internacionales más altas que son primordiales. Tercio, si algún individuo o grupo abusa de su posición dominante para imponer su punto de vista a través de amenaza o violencia, las autoridades estatales tienen la obligación de proteger al grupo vulnerable y castigar a cualquier abusador. Todas estas medidas no debilitan a los grupos indígenas. Por el contrario, a los grupos indígenas solo les puede ir mejor si se promueve el pluralismo, la tolerancia y la amplitud mental para todos. Muchas gracias.
Sí, señores jueces. Ahora le va a dirigir la palabra el licenciado Cisano, de Argentina. El abogado Oscar Cisano. Sí, ahí está. Sí. Tenga la Muchas bondad. gracias. Sí. Muchas gracias, señor juez. La verdad es un privilegio para mí porque les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Somos vecinos, somos hermanos y en nuestros países efectivamente son numerosas las comunidades indígenas. Y también son miles los testigos de Jehová indígenas que viven en esas comunidades y todos están disfrutando de una vida armoniosa y en paz con el respeto de sus creencias. Por ejemplo, en Argentina, las cortes han tenido que decidir cuando entran en conflicto las normas indígenas con los derechos constitucionales. Y todas las cortes en Perú, en Chile, en Colombia comparten ese punto de vista. Por ejemplo, en un caso en Argentina hubo una decisión de procesar a un hombre de una comunidad indígena porque tenía relaciones sexuales con su hija de 9 a 11 años. Y ella quedó embarazada a raíz de esa relación. Él alegó en su defensa que era la costumbre de una de las etnias indígenas el que las niñas tuvieran relaciones sexuales después de la primera menstruación. Sin embargo, el tribunal dijo, dicha costumbre no solo resulta contradictoria con nuestro sistema jurídico nacional, sino con el plexo de derechos humanos internacionales. Ahora, ¿cuál sería el parámetro objetivo para poder analizar las costumbres indígenas a la luz de las leyes? Cruzamos la cordillera de los Andes y en Chile, la Corte de Apelaciones de Valdivia, al resolver una disputa entre miembros de una comunidad mapuche, dijo, la costumbre hecha a valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia constituirá derecho siempre que no sea incompatible con la Constitución. Vamos más al norte, en Colombia, la Corte Constitucional dijo que qué ocurre cuando las sanciones de una comunidad indígena violan los derechos humanos. Por ejemplo, a un individuo se le había quemado su hogar, se lo expulsó de su tierra, se le colocaron sus pertenencias fuera del territorio de la comunidad. Dijo la Corte que hay dos limitaciones a la autonomía de la jurisdicción indígena: atentar contra los bienes más preciados del hombre y violar el núcleo o el plexo de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena. Y en otro caso, la Corte colombiana resolvió justamente un caso en donde se violaba la libertad de culto de sus miembros. Esta comunidad había prohibido a pastores protestantes hacer proselitismo religioso, oraciones, ritos colectivos en la comunidad, construcción de templos evangélicos. Pero la Corte dijo que ningún miembro disidente tenía que ser tratado con falta de respeto a la dignidad de la persona humana, y que el no creyente o el que profesa una religión distinta de la oficial, por ese solo hecho, no puede ser objeto de sanción o de persecución de ningún tipo. Finalmente, en Perú, la Corte Constitucional también dijo que no podía ser el caso de que ciertos miembros acusados de violación de menores hayan sido juzgados solamente en jurisdicción indígena, sino que deberían ser también analizados en los procesos penales estatales, porque el límite indiscutible de la autonomía indígena es la jurisdicción de la potestad constitucional. Por último, la Corte Interamericana ha hecho lo mismo, ha fijado parámetros para balancear estos derechos, y quisiera terminar con lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración sobre las mujeres indígenas y sus derechos en las Américas, del 17 de abril del 2017. Dijo que tanto las autoridades indígenas como las autoridades estatales tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. Por eso confiamos mucho en el precedente que se va a establecer también aquí en la Corte Constitucional del Ecuador. Devuelvo la palabra al señor Brunley. Bien. Bien, entiendo que me indica, señora Actuaria, si el tiempo ha concluido. Sí, señor juez. De todas Bien. maneras, los expositores van a hacer su conclusión a través del señor Musni nuevamente.
No sé si usted le concede la palabra para que él concluya la intervención. Sí, por favor, brevemente. Tenga la bondad. Adelante. Gracias, señor jueces. Voy a ser bien, pero bien breve. Lo que se habrá destacado, señores jueces, es de que hay una unanimidad internacional sobre el asunto de que los derechos humanos son predominantes y que los derechos de los indígenas tienen que subordinarse a estas normas internacionales. Y, señores jueces, reconocemos que su labor no es sencilla. Por ello, seguimos el consejo bíblico de un abogado del primer siglo. Ustedes lo conocerán, el apóstol Pablo. Él nos animó de que oráramos para los que ocupan altos cargos, y entre esos se encuentran ustedes, en especial cuando enfrentan decisiones que podrían afectar a los derechos humanos fundamentales y a la libertad religiosa. De nuevo, honorables jueces, les queremos agradecer que nos hayan dado un tiempito para nuestra intervención. Vamos a poner un informe escrito en pocos días refiriéndonos a las diferentes decisiones que hemos hecho hincapié esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pregunto a la jueza Corral si tiene quizá alguna pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta, agradeciéndoles mucho por su participación desde los distintos lugares del mundo en los que se encuentran. Nos han relatado algunos casos de conflictos de los testigos de Jehová con las comunidades indígenas. Entiendo que su especialización es la legal, pero yo quisiera entender una percepción de por qué se da este conflicto. ¿Qué sería lo que está chocando ahí? ¿O cuál sería la explicación, por favor? Sí, el señor Ortiz, si está bien, el licenciado Ortiz. Muchas gracias por darme la oportunidad de contestar esta pregunta, pero esto es muy común porque el artículo 2 constitucional en México establece que a fin de que las comunidades puedan preservar su cultura, sus tradiciones, su vestimenta, su manera de actuar y vivir, su misma lengua, es muy importante que ellos puedan regirse autónomamente por sus usos y costumbres. Pero ahí está el conflicto, porque muchas veces ellos mismos crean leyes o decisiones arbitrarias en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se hace alguna festividad religiosa en la comunidad, en ocasiones, ellos dicen, toda la comunidad debe aportar la misma cantidad de dinero para esta festividad religiosa, sin importar qué religión ustedes profesen. Esto crea un conflicto, porque imagínense cuántas personas hay ahí que tienen una libertad de conciencia y de religión. Pero ¿qué es lo que se ha logrado? Lo que enfaticé, un análisis jurídico del asunto, tratar de negociar con ellos, platicar, y en ocasiones nuestros compañeros testigos de Jehová han cedido al decir, podemos aportar esta cantidad, pero solicitamos que sea para un recibo o ayuda para la comunidad, una donación, no para una festividad religiosa por cuestiones de conciencia. Y se han negociado esos asuntos. Pero obviamente ha habido otros conflictos, otras situaciones donde ellos dicen, no queremos un auditorio religioso, no queremos que prediquen, no queremos que realicen ninguna actividad. Entonces es ahí donde los tribunales, especialmente las comisiones de derechos humanos, han apoyado y han aportado la idea de decir, deben respetarse los derechos humanos y la norma constitucional en este caso no puede ir en contra de los tratados internacionales. Entonces ahí se equilibra un poco la decisión, y hemos tenido, como les he mencionado, un fallo reciente en el que ha dado un equilibrio muy importante a estos ambos derechos. Y, señores jueces, si podría agregar nomás, señor Grijalva. Sí, por favor, continúe. Sí, gracias, señores. Como religión, una creencia fundamental nuestra es de buscar la paz, de buscar vivir en armonía con nuestros vecinos. Lo que sucede es de que en varias comunidades indígenas, la idea es de que el jefe manda y lo que él dice es absoluto.
Entonces, es un concepto nuevo para muchos de estos pueblos indígenas de que hay una ley superior a la ley indígena. Claro, como mencionamos en nuestra exposición, hay que preservar a estas culturas valiosas. Debe servir como escudo alguna anonimidad. Y por eso ustedes habrán visto que hacemos un esfuerzo por publicar literatura en idiomas indígenas. Y precisamente porque valoramos el arco iris de la diversidad de cultura. Queremos de que esto sigue. Pero claro, a la vez, señores jueces, hay que respetar las decisiones de cada persona de elegir qué religión va a pertenecer o no. Pero yo vuelvo y enfatizo, buscamos siempre la paz. Hago referencia a lo que mencionó el licenciado Tapia. Ustedes habrán visto de que la comunidad en Ecuador hizo un esfuerzo sincero de resolver el asunto con la comunidad, inclusive firmando algunos contratos extrajudiciales, tratando de ver una solución. Pero si vamos al grano, como mencionaron los otros amigos, esto no separa el asunto de que sí hubo una violación aquí, que la congregación sufrió un agravamiento y tuvieron que recuperarse. Pero, perdón, hablando largo, señor juez Correa, si soy sincero y franco, es que a muchos de estos pueblos indígenas la idea es de que su ley es suprema. Y tal vez el nuevo capítulo es de que su cultura hay que respetarlo, pero su cultura tiene que existir dentro del ámbito de la ley fundamental de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, entiendo entonces que han intervenido todos quienes estaban previstos por esta organización. Antes de concluir la audiencia, simplemente quiero recordar que quienes no han legitimado su intervención tendrán 72 horas para que lo realicen por escrito a través de los medios. Por favor. Además, recuerden, perdón, ¿sí se está escuchando? Doctor, tenga la bondad, si es que puede volver a repetir porque tuvimos un problemita de conexión. Muchas gracias. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Un poco cortado, un poco cortado. ¿No? Sí. Si nos ayudan, por favor. Si es que quieren... ¿Escuchando? Parece que Agustín está con problemas de conexión. ¿Está escuchando? ¿Sí? Ahora sí. Sí. Se concede 72 horas para legitimar las intervenciones en los casos que proceda, y también queda abierta la posibilidad de presentar amicus curiae por escritos ante esta corte para mejor resolver. Bien, siendo las 11:37 de la mañana, doy por clausurada esta audiencia y nuevamente agradezco a todos a quienes han intervenido en ella. Muy buenos días.